Muy bonita alabanza. Pero ese es acá, ese es el que funciona. No, no está en nada. No es. Se oye, No sé se si te oye. Daniela conectó el micrófono. No hay. No. Se te oye. Sí, pero se escucha. Se sale igual. Ok. Muy bonita alabanza. Toca el espíritu, toca el alma. Y decía, mis labios te alabarán. No nos pusimos de acuerdo de nada. Lo que yo le dije a ella solamente que se sintiera libre. Y cuando cantaba, mis labios te alabarán, pensaba en el propósito para el cual Dios nos creó. Y una de las cosas que dice la Escritura es que Él nos creó para gloria suya y para que nuestros labios publiquen sus alabanzas. Pero hay algo todavía más profundo para que Dios nos creó, no para que hagamos cosas. En primer lugar, no para que hagamos cosas. Podemos hacer cosas, pero no nos creó simplemente para que hagamos cosas. Y cuando la Escritura, yo quiero decir algo muy profundo en poco tiempo, pero en un lenguaje también que se entienda. Generalmente estamos muy centrados en nosotros, aun cuando queremos hacer cosas buenas o cuando no queremos hacer algo malo. De igual estamos centrados en nosotros. Es como que nosotros somos el origen de todo y nosotros damos el origen a todas las cosas. Pero hay un orden en la palabra, en un salmo, que luego les voy a decir el salmo, no por nada místico, sino para no desviarla, que nadie pierda tiempo buscando, porque tenemos poquito tiempo. Pero hay un versículo en este salmo que dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él es el origen de todas las cosas. Él es eterno, Él no tiene ni principio ni tiene final. Y Él es, antes que todas las cosas existieran, ya Dios era padre y tenía una paternidad. Y ya Él tenía un hijo. Por eso la Escritura dice, aún desde el Antiguo Testamento, honrad al hijo para que no se enoje, porque se inflama de repente su ira. Y ese padre que tenía un hijo, que vino a manifestársenos a nosotros en la persona de Jesús muchos siglos después, quiso a bien tener muchos hijos similares a ese único hijo. Podríamos decir que el hijo viene siendo ese grano único de trigo, ese único grano que el padre siempre tuvo en su seno y que se despojó de él y lo sembró, y eso sembró, lo puso en la tierra, para que por medio de ese grano hubiera una gran cosecha de granos, o sea, de hijos como él. Por eso tenemos que partir, y quisiera partir de allí, de que nosotros, Dios nos creó a su imagen,
no pensando primeramente en la necesidad nuestra, porque nosotros ni existíamos. Él nos creó a su imagen pensando en algo que generalmente nunca se nos enseña, y es que Dios tenía la necesidad de ejercer su paternidad, tenía la necesidad de deleitarse en tener hijos como su único hijo y con él, con ellos, tener intimidad. Dios nos tuvo en su mente desde antes de fundar el mundo y desde antes de crearnos a nosotros, pensando en que Él se quería deleitar en tener muchos más hijos, que no fuera solamente su único hijo, y deleitarse teniendo comunión con ellos, pudiendo disfrutar a su hijo. Muchos de los que son aquí, madre, padre, saben qué deleite poder tener un hijo en el cual uno se puede deleitar. Y a veces qué doloroso es cuando un padre o una madre tiene un hijo que solamente no tiene intimidad con ese hijo o esa hija sabe que su padre existe, pero no tiene intimidad. Y ese padre o esa madre llora y sufre porque ha tenido un hijo a quien ama o una hija, pero no puede tener intimidad. Y Dios nos hizo por sobre todas las cosas para tener intimidad con nosotros. El punto es que a consecuencia de la caída, nosotros siempre estamos pensando en nosotros como centro, porque después de la caída, el ser humano perdió lo que eran sus atributos, y cada uno de esos atributos, como por ejemplo su valor, su importancia, su seguridad, esos atributos automáticamente se convirtieron en necesidades muy profundas del ser humano, tan profundas que llegaron a ser un abismo dentro de su alma. Pero ¿qué dice la Escritura? Que un abismo, no se pierdan eso, le damos tiempo a la hermana, bienvenida. ¿Qué dice la Escritura? Que un abismo llama a otro abismo. Y yo siempre medité, ¿qué quiere decir eso? Que un abismo llama a otro abismo. Hay un abismo grande dentro del espíritu, dentro del alma del ser humano. Después de la caída quedaron muchos grandes vacíos, y ese abismo grande llama a otro abismo, a otra profundidad, a otra dimensión grande, infinita, que es Dios. Y nosotros muchas veces no lo sabemos. Y como no sabemos que hay un abismo dentro que necesita a ese otro abismo, que es Dios, así de grande y de profundo, mucho más profundo que nuestras necesidades, si nosotros nos dejáramos llenar con Dios, nosotros no fuéramos como somos. Nosotros tenemos ese gran vacío, ese gran abismo, y lo llenamos con cualquier cosa. Nos llenamos con identidad propia que nos inventamos. No, lo llenamos con lo que hacemos, lo llenamos incluso con activismo religioso. Lo llenamos convirtiéndonos en cualquier cosa que nosotros creamos que nos dé seguridad, valor, importancia, porque son las necesidades básicas que quedaron en el hombre después de la caída. Y algunos, aún estando dentro del pueblo de Dios, siendo hijos, porque muchos son hijos, siguen con ese abismo. Y muchas veces, en vez de llenar ese abismo que hay dentro con la profundidad
el otro abismo que es las Escrituras, que es Dios mismo, porque Dios, Él es todo y lo llena todo con su presencia. En lugar de hacer eso, lo llenamos con muchas otras cosas que nos hacen deplorables, pero que creemos que no. Deberíamos pedirle a Dios, tener mucha sed de Él, que nos llene, no sé si algunos saben lo que es el electroshock, han oído hablar, pero algunos no saben desde el punto de vista médico qué cosa es un electroshock. Electroshock, a la persona le tienen que dar corriente, es como para que es como si te voy a desprogramar ahora de lo que eres y de lo que haces para ponerte en la posición o en el camino correcto. Ese electroshock, eso que Dios hace para frenarnos, se llama revelación y se llama visión. Porque a veces cuando tenemos información de algo, es solamente información. Pero es bueno tener información, es bueno tener conocimiento, sobre todo de la verdad, tener conocimiento de quiénes somos en Cristo, como decía ayer el hermano cuando predicamos. Él decía, tener una identidad allí justo donde Satanás fue a crearle dudas al Mesías. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ese hacer dudar acerca de la identidad fue también cuando Adán y Eva, que eran hijos de Dios, cuando fueron creados y Satanás se acercó a hacerles dudar no solamente de quiénes ellos eran, lo que habían recibido, en qué relación estaban con Dios, sino incluso hacerles dudar acerca de Dios. Con que Dios os dijo. El problema, la gran diferencia entre Jesús y nosotros es que Él sí sabía quién era, de dónde venía y hacia dónde iba. Nosotros no. Nosotros necesitamos información de quiénes somos, para qué estamos aquí, para qué el Padre nos creó, para qué vino Jesús, para qué el Dios, el único Dios grande y verdadero que hay, nos tuvo que poner en el Hijo. Nosotros necesitamos información sobre eso. Por eso digo, no es malo tener información, pero más que información, Dios quiere darnos revelación. Porque cuando Dios nos da revelación, entonces no solamente tenemos un conocimiento, ahora hay algo que es difícil que nos lo puedan robar. Por ejemplo, un ejemplo que he usado mucho, alguien llega y yo le cuento, sabes, yo tengo un perro, pastor alemán, es de color canela, y es así, tiene tantos años y él por las mañanas hace esto, por la tarde hace lo otro, es muy juguetón, pero mira, una vez le tuvimos que cortar una oreja porque se enfermó, ahora está mocho, le falta una oreja. Entonces, yo te estoy dando esa información y yo estoy segura que aunque esa historia que estoy diciendo ahora es inventada, ya ustedes tienen en su mente una imagen de lo que yo les estoy hablando, se lo están imaginando, pero no lo han visto. Otra cosa es cuando ustedes llegan a mi casa y ven, oh, ese es tu perro. Nunca más lo olvidan porque ni nadie les puede hacer dudar si es cierto que había o no un perro, porque ustedes lo vieron. Entonces Dios quiere en nuestro espíritu impresionar nuestro espíritu con revelación. El Padre hablando acerca de, por ejemplo, en Efesios 1:15,
Allí la oración de Pablo por los efesios es, él estaba orando por los efesios para que ellos recibieran revelación profunda. Y fíjense que Efesios, vuelvo a las obras, no es que sean malas. De hecho, la porción que escogí de la Escritura habla de las obras. Pero lo que no está muy bien a veces con nosotros es que cogemos las obras como una motivación para conferirnos identidad propia. Y cogemos las obras y creemos las obras nos hacen aceptables delante de Dios. Y entonces, si las obras nos hacen aceptables delante de Dios, entonces es así que vamos a hacer cosas. Vamos a estar todo el tiempo ocupados y vamos incluso a hacernos esclavos de las obras. Cuando el Hijo de Dios vino a liberarnos de muchas cosas, no solamente del pecado, nos vino a liberar del pecado, nos vino a liberar de la ley, nos vino a liberar de Satanás, nos vino a liberar de la carne, nos vino a liberar de nosotros mismos, del egocentrismo. Es todo gira alrededor de nosotros, lo que yo hago, lo que no hago, lo que dejo de hacer, lo que hace el otro, y todo eso me hace esclavo. Pero la meta, el supremo llamamiento que Dios tiene para nosotros, yo me alegro mucho que el hermano que está aquí presente va a compartir sobre ese tema, y seguro que lo va a hacer con más tiempo y profundidad, porque yo me doy cuenta que lo que está hablando, lo está hablando con revelación. La meta del supremo llamamiento que Dios nos ha dejado en la Escritura es la libertad gloriosa de los hijos de Dios, que no es libertinaje. Cuando nosotros estamos en libertinaje, somos esclavos. Y mira, no necesitamos que nos hagan ningún juicio. ¿Por qué? ¿Qué dicen? Ya tienen su recompensa. Cuando una persona vive esclavizada en el pecado, ya tiene su recompensa. Está triste. Cuando una persona, si es hijo de Dios, debe estar triste, aunque nadie sepa. Y todos nosotros tenemos áreas en las que tenemos que crecer. Nadie puede decir, no, yo estoy totalmente libre. A ver, yo tengo un conocimiento absoluto de parte de Dios que nunca peco. Por eso Jesús nunca pecó, porque sabía quién era y porque sabía quién era el Padre. Y Él vino a dar a conocer al Padre y Él vivió enteramente para el Padre y Él se deleitó en el Padre y Él buscó la voluntad del Padre. Que a veces por buscar la voluntad del Padre te van a rechazar, te van a criticar, te van a malinterpretar, te van a incomprender, te van a hacer la guerra, te van a tener en una persecución en muchas maneras, porque miren, desde la época de Jesús es así. Cuando Jesús vino como hijo de Dios, que sí sabía quién era y a dónde iba, Él nunca pecó. Cuando Satanás se acercó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, haz esto y esto y esto. Si eres el Hijo de Dios, aparentemente no eran cosas malas. Si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Bueno, claro que él lo podía hacer, tenía potestad para eso, pero ni tenía que obedecer una sugerencia de Satanás, ni tenía que suspender su ayuno cuando no lo tenía que suspender, ni tenía que oír ninguna otra voz que no fuera la del Padre. Y ese fue el ejemplo que nos vino a traer. Muchas veces el Padre te va a decir algo que no es lo que te dice el hermano del lado. Muchas veces el Padre te viene a decir cosas que no son las que te dicen los líderes de la iglesia. Muchas veces el Padre te va a decir cosas y ¿cómo tú vas a saber lo que te va a decir el Padre? Tenemos que pasar tiempo con el Padre. Pasar tiempo con Él y deleitándonos en Él. Esa es, ¿para qué? Para que podamos volar sin cadenas.
para que podamos hacer lo que el Padre quiere que hagamos, le guste o no le guste al que está a tu lado. Y Satanás va a usar incluso muchas veces a los propios hijos de Dios para ponerte cadenas, para que tú no puedas volar. Pero cada uno de nosotros tiene diferente visión. Unos han visto, por ejemplo, esto desde este ángulo y están bien. Y cuando dicen que ven ahí, lo empiezan a describir. Pero eso no es motivo para que cuando Dios haga así y los otros vean el otro lado, el que no ha visto esto, no ataque lo que no sabe ni ha visto, pero que cree que sabe y que vio. Entonces, por eso dice la Escritura, que cada uno de nosotros que somos hijos, le tenemos que dar cuenta al Padre. Lo vamos a hacer un día. Y Él sabe y Él nos va a juzgar a cada uno de nosotros, porque Él ve las intenciones del corazón y Él conoce todas las cosas. Y Él nos conoce enteramente. Y Él nos creó para sí. Y es algo muy profundo que en poco tiempo, no sé cuánto lograré decir de todo lo que hay en mi corazón, pero lo único que puedo decir es que cada vez que pienso en esas cosas me da mucho deseo de llorar porque es algo tan sublime que muchas veces digo, no me alcanzan las palabras para decirlo, porque Dios nos tiene que dar electroshock, porque Dios nos tiene que descentrar, porque Dios nos tiene que dejar ponernos a girar, no alrededor de nosotros mismos, sino alrededor de Dios, como Jesús que vino a hacer la voluntad del Padre y nos dejó ese ejemplo para que a nosotros no nos interese ninguna otra cosa más que conocer la voluntad del Padre, porque si no la conozco no la puedo hacer, y después hacer la voluntad del Padre. A eso Él nos vino a llamar. Pero tengo que decir algo que hay en mi corazón, que es que a veces hasta el activismo religioso nos esclaviza y no nos deja volar. Porque si has pensado que Dios te llamó para hacerte esclavo de la religiosidad y de la religión, quisiera decirte que no, que Él te ha llamado a ti y a mí a que nosotros lo conozcamos a Él, nos deleitemos con Él y podamos vivir en total libertad para Él. Y eso se adquiere no por información, sino por revelación. Y debemos hacer como hacía Pablo por los Efesios, que oraba que ellos fueran llenos de espíritu de revelación, el conocimiento de Dios como Padre. Y nosotros también deberíamos orar eso, para que cada vez que leamos las Escrituras, aunque leamos un solo versículo, ustedes saben, en la Escritura Dios nos puede hablar sobre cualquier asunto, sobre cualquier tema, en cualquier parte de la Escritura. El salmo del que yo les estaba hablando era el Salmo 100, que se lo voy a leer. Dice, yo quise empezar no desde el principio, sino desde el versículo 3, que dice, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Como Él nos hizo, y Él nos conoce, Él puso leyes dentro nuestra. Y por eso es que Él nos ha dejado pautas, por eso es que Él nos ha dejado su manual de instrucciones por el propio bien nuestro. Y me acordaba, por ejemplo, mientras les estaba hablando todo esto, que habían 2 hijos que tenía el padre, 2 hijos en la parábola de Lucas 15. Uno se fue de casa y el otro se quedó en casa.
Vamos a llevarlo a un lenguaje actual. Uno se fue de la iglesia, el otro se quedó en la iglesia. Uno se fue de casa, pero el otro se quedó en casa. El que se fue, ya conocemos la historia, gastó todo lo que era de su herencia, lo malgastó. Pero el que quedó en casa trabaja y trabaja y trabaja. Todo el tiempo trabajaba. Y cuando aquel hijo que estaba perdido regresó, cuando volvió en sí, que dijo, ¿cuántos jornaleros mi padre tiene en casa y comen mejor que yo? Porque yo estoy comiendo aquí de las algarrobas. Regresaré y le diré a mi padre que aunque sea me tome como uno de esos sus sirvientes. Y cuando él regresó, él no esperaba que el padre le estaba esperando desde hace tiempo con tanto anhelo y lo recibió con fiesta. Y cuando hizo fiesta, ¿qué fue lo que dijo el que siempre se quedó en casa? Enojado. Hay muchos así, enojados. Pero tanto que yo hago, tanto que yo he hecho y no me reconoces. Y mira, que fue, malgastó todo y ahora ha regresado, tú has hecho una fiesta para él. ¿Y qué dijo el padre? Hijo, este hijo, tu hermano, estaba perdido y ahora ha regresado, ha sido hallado. Dice, tú siempre te has quedado en casa. Dice, todas mis cosas son tuyas. ¿Qué le quiso decir? Todo lo que es mío es tuyo. Disfrútalo. No te centres en el otro. Disfruta mi compañía. Disfruta lo que es mío. Y disfrútalo. Si no lo has disfrutado, es porque no quieres. Él estaba esperando a que el padre le hiciera una fiesta. Entonces, no es decir que no hay que hacer nada. Si venimos aquí a este Salmo 100, lo primero que dice, cantad alegres a Dios. No es una alegría falsa, sino es una alegría del corazón, entendiendo quién es Dios, quién es ese Padre. Entender eso te da una libertad y te da unas ganas de vivir y te centras en su persona y quisieras, mientras más tiempo tienes con él, tener más tiempo todavía para disfrutarlo más todavía. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Después, servid a Jehová. ¿Cómo dice? Con alegría. Primero cantad alegres, después servid a Jehová con alegría. Y después, ¿qué dice en tercer lugar? Ahí mismo el versículo 2. Venid ante su presencia, ¿cómo? Con regocijo en él. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Todos los problemas que tenemos es porque creemos que nosotros, aunque digamos y sabemos teología, pero no tenemos revelación. Porque si nosotros todo el tiempo nos vemos como que Él nos creó y no nosotros a nosotros mismos, pues no se nos ocurriera, por ejemplo, la ideología de género. ¿Por qué? Porque Él me hizo. Si Él me hizo varón, o si Él me hizo mujer, pues si Él me hizo varón, yo no quiero ser mujer. Y si Él me hizo mujer, yo no quiero ser varón. Y si yo, siendo varón, siento internamente que estoy funcionando al revés, pues debo buscar ayuda. Pero hoy el sistema humanista dice, y le puse ese ejemplo porque ese flagelo va a ser el que en el último tiempo, y no es extraño porque el propio anticristo, cuando usted mira el libro de Daniel, que dice, ayer hablábamos con el predicador en el camino y él citaba esa porción, dice que del amor de las mujeres no hará caso. Por eso no es nada extraño. Entonces, cuando una persona, puse ese ejemplo, pero es cualquier cosa, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y como Él nos hizo, Él es quien tiene el derecho y toda la autoridad de decir
cómo es que debe ser. El que creó el auto, Lada, Ford, lo que sea, tiene también el derecho de decir cómo es que funciona. Si al auto le pones leche, nunca va a funcionar. Tienes que ponerle lo que el fabricante dice que tiene que llevar. Entonces, con eso nada más, no sé cuánto me tomé porque... se me Media hace hora muy exacta. difícil. Y ya.